Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han estado? Pues aquí una vez más, miércoles, nuestros videos de las cuestiones que nos ocupan, de las cuestiones que nos interesan. Entonces, una vez más aquí, comenzamos a platicar acerca de pues lo que estábamos hablando ayer. Y ayer nos quedamos en que ¿qué estábamos diciendo ayer? Estábamos hablando de sí, creo que estábamos hablando de los estereotipos, de toda esta cuestión que que supone que tienes que respetar, que tienes que seguir, del éxito. Estábamos hablando del éxito, ya me acordé. Entonces, la cuestión es que, pues sí, el éxito muchas veces se confunde con el dinero, se confunde con toda esta cuestión de ¿cómo se puede decir? Se confunde con toda esta cuestión de vamos, es a lo que se le llama ser exitoso, ¿no? El dinero, la posición social, que muchas veces pues tenemos como resultado pues pues gente muy mala, muy pésima, violadores, extorsionadores, narcotraficantes. Desafortunadamente la sociedad está tan descompuesta en sus valores, en su núcleo, que por ejemplo el Chapo Guzmán o el Mayo Zambada, pues a veces son símbolos muy importantes en este caso de la sociedad mexicana. Tal es así que por ejemplo el presidente dice que el Chapo Guzmán tenía el mismo poder era tan influyente que como el presidente, tanto o como el presidente. Pero desafortunadamente, por ejemplo, este presidente también se dio en el sentido de que pues también aceptó o tentativamente aceptó el dinero del Chapo Guzmán. Yo supongo que de alguna manera pues también el presidente pues se sintió tentado acerca de esta situación. Entonces la cuestión es que pues a veces la sociedad está tan putrefacta que a veces tomamos como símbolo a ciertos personajes pues bastante críticos, bastante ¿cómo podemos decirlo? Tomamos a personajes bastante violentos como símbolo, ¿verdad? Entonces la cuestión es que pues supongo que ahí las sociedades en general, no solamente la mexicana, las sociedades en general pues tendrán mucho que decir. Aquí hay una cuestión más o menos importante, que pues la sociedad pues muchas veces ¿cómo se puede decir? Fíjese que eso es algo muy interesante aquí en México, por ejemplo. La sociedad aquí en México es un fenómeno bastante importante porque aquí la sociedad generalmente lo que hace es pues ser muy violenta, tal vez. O por ejemplo la sociedad aquí en México lo que hace es ser como muy pues muy engañosa, ¿no?
Decía el presidente Correa que, por ejemplo, muchas mujeres en Ecuador tuvieron que abandonar sus hogares e irse a Europa para trabajar y mantener a sus hijos, y muchos hijos crecieron pues en la casa del papá, de la mamá, perdón, del abuelo, de la abuela. Decía el expresidente Correa que eso se le olvida al pueblo, ¿no? Todos los desastres que hizo las antiguas administraciones, todas esas cuestiones que del pasado, pues a muchos países o ciudades o sociedades se les olvida. Entonces la sociedad, pues como yo siempre he dicho, pues tiene sus mañas, ¿verdad? Porque la sociedad funciona como una persona. Curiosamente, la sociedad tiene sus características, aunque son muchas personas, pero son muchas personas haciendo básicamente lo mismo, de diferente forma cada uno, cada quien tiene su peculiaridad, pero podemos relacionar todo de una sola manera. Entonces, en ese sentido podemos decir que muchas personas, por ejemplo, usan la droga, la violencia, o muchas personas creen que el sexo mueve al mundo, o muchas mujeres, por ejemplo, pueden creer que la mujer es mejor que el hombre, o muchos hombres pueden creer que el hombre es mejor que la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces, o para mí en lo personal, una sociedad reacciona como una sola persona y no reacciona como muchas. De ahí que, por ejemplo, no sé, Televisa pueda manejar, en este caso, por ejemplo, a México, o lo manejó durante muchos años. Entonces, pues de ahí, ese es algo desafortunado de las sociedades, porque las sociedades se dicen ser muy inteligentes, ¿no? La sociedad, estoy hablando de la clase baja, ¿no? Desde la clase baja, la media baja o la media alta tal vez. No estoy hablando de la clase social, por ejemplo, la política o los burócratas. Estoy hablando de la clase social que no tiene poder o que relativamente está desamparada. Entonces, esa clase social desafortunadamente muchas veces cree ser muy inteligente y aprovecha, por ejemplo, el narco, o la violencia para subsistir. Pero desafortunadamente también hay una miopía en la sociedad. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, pues supongo que para muchos norteamericanos, pues el uso de armas, sus automóviles, el hecho de creer que tienen un super ejército, pues les eleva un poquito la moral, o que es el mejor país del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos poner muchos ejemplos. Entonces, pues supongo que todo esto es una especie de juego psicológico en el que la sociedad cree que está avanzando, que puede ser mejor. Entonces, en ese sentido, pudiéramos decir que pues las sociedades, vuelvo a repetir, funcionan como un solo individuo, pues las podemos sacar sus características principales. Por ejemplo, aquí se dice, por ejemplo, Donald Trump dice, México, país de violadores y asesinos. Pues sí, es una nota bastante general, o se puede generalizar bastante a México, como que sí, es un país de violadores y asesinos, como los hay en muchos otros países. La cuestión es que en México pues difícilmente se alcanza la justicia, incluso dentro de los penales, ¿verdad? Muchas veces dentro de los penales pues resulta ser que la justicia pues no alcanza, ¿verdad? No se lleva a cabo. Supongo en este caso Estados Unidos sí tiene un poquito más armas para defenderse, porque aunque no tiene un mejor sistema de justicia, pero sus violadores, sus secuestradores, que casi no hay, pues sí llegan a recibir penas muy duras y muy severas, y las llevan a cabo, ¿verdad? Realmente una preocupación por la rehabilitación del individuo. En este caso en México, pues por ejemplo, aquí en México, por ejemplo, los penales son controlados o semicontrolados por las mafias. En Estados Unidos no, por ejemplo, son semicontrolados. Aquí no, aquí sí llegan a ser completamente controlados por las mafias, perdón. Entonces, eso también es un indicio de que, por ejemplo, en México, pues, se puede decir que varias cúpulas colusionan en lo mismo, ¿no? Son cómplices de lo mismo, o terminan siendo lo mismo, ya sea una clase baja, ya sea la clase delincuente o violenta, o ya sea la clase política o burócrata. O sea, finalmente en México todo termina siendo lo mismo, a diferencia de Estados Unidos, que sí hay como una diferencia un poquito más marcada, ¿no?
que sí, la clase burócrata como que sí se diferencia de la clase baja, por ejemplo, o de la clase o de los delincuentes, etcétera. Entonces, en ese sentido, la cuestión es que pues las sociedades a veces sí pueden llegar a ser muy inteligentes y engañosas, pero por otro lado, pues obviamente, ¿cómo se puede decir? Pueden ser engañosas, pero si se les sabe observar, si se les sabe estudiar, pues obviamente tú vas a tener como resultado pues a un solo individuo, a una sola persona. Porque básicamente todas las personas empiezan a seguirle el mismo tipo de reglas. Aquí en México es muy fácil deducir a la sociedad. Si eres muy buen observador es muy fácil. ¿Por qué? Porque te empiezas a dar cuenta a través de los años, y a mí muchas personas me lo han comentado, que básicamente todo es lo mismo, ¿no? Dice, a donde quiera que vayas, pues es lo mismo. O sea, voy aquí, por ejemplo, a trabajar a una empresa y voy a la otra y básicamente es lo mismo. Vas a encontrar el mismo tipo de gente. Desafortunadamente eso es cierto. Desafortunadamente México en su gente no es como muy plural. No es como muy... Tiene muchos matices, pero no es así como... no es muy receptor de muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en otros países, pues sí, como que es más tolerante, son como más estrictos, ¿no? En otros países, generalmente los países son como muy estrictos, pero no se fijan mucho en tu apariencia, en tu forma de ser. O sea, en otros países, con que tú respetes la regla, es más que suficiente. Aquí en México no respetas las reglas. Ese es uno de los principios que tú debes de obedecer, no respetar las reglas que se imponen. ¿Por qué? Porque la propia sociedad tiene sus propias reglas, esas sí las debes de seguir. A lo mejor son reglas muy disparatadas, violentas, a lo mejor sí son estrictas, qué sé yo. Pero la cuestión es que aquí en México no se respetan las reglas, eso es lo primero, a diferencia de otros países. Entonces, en ese sentido, pues la sociedad es como muy juguetona. Aquí en México la sociedad es como muy juguetona, ¿no? Como muy, pues es algo así como, ¿cómo se puede decir? Es una sociedad como muy, difícil, como muy engañosa, etcétera, etcétera. Entonces de ahí que la sociedad, pues, precisamente, pues, ¿cómo se puede decir? Se confunda en el sentido de que está siendo exitosa o que pueda llegar a alcanzar el éxito. En el video anterior mencionábamos que tal vez la familia pudiera ser el éxito, pero yo no lo quise contemplar así porque precisamente, como les decía en el anterior video, pues la familia puede ser pues una cuestión así como, ¿cómo se le puede decir? Es una cuestión como pues normal o cotidiana, que precisamente anteriormente se decía mucho o se hablaba mucho de la familia, pues con un poquito más de amor. Hoy se habla de la familia más como una forma de interés social. O sea, básicamente se cabildea con la familia, ¿no? Es decir, muchas personas utilizan a la familia precisamente como gancho, precisamente para alcanzar sus metas. Entonces, esto también puede ser otro engaño de la sociedad, o tentativamente otro engaño de las sociedades. Entonces, en ese sentido, pues, se puede decir que la cuestión es que la sociedad, pues, de cierta manera, pues todos, bueno, en lo personal a mí se me hace como una especie de juego psicológico todo lo que hace la sociedad. Entonces, pues, desafortunadamente es vivir rodeado de amenazas, de gritos, de blasfemias, de menoscabos, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que en muchos sentidos, pues yo estoy considerando a la sociedad como si me atacara una sola persona, o sea, ya no muchas. Porque finalmente, por ejemplo, a mí en mi estigmatización me sucede mucho que las personas generalmente me dicen lo mismo, constantemente lo mismo. Entonces, en ese sentido, pues, si todo el mundo me dice lo mismo, más o menos lo mismo, resulta ser que, pues para mí es la misma persona con diferente rostro. Entonces, yo sé que este tipo de videos son un poquito enredados, yo sé que este tipo de videos son un poquito confusos, yo sé que son un poquito repetitivos, ¿verdad? Pero por otro lado, pues, también podemos decir que sí hay que ser un poquito insistentes
Porque fíjense que últimamente me ha pasado que me han dicho que soy un poquito insistente, que repito lo mismo. Pero finalmente yo a veces, por ejemplo, veo las noticias y siempre pasa lo mismo, ¿no? Un asesinato, una violación, extorsiones. O sea, básicamente la vida es como muy cíclica. O sea, no es que yo la vuelva cíclica o aburrida, sino que es cíclica, así es la vida, ¿no? Hay muchas personas, por ejemplo, a mí que me aburren, pues honestamente sí se me hace un poquito grotesco porque se la pasan riendo, ¿no? Generalmente los artistas o los políticos. Y a veces esas sonrisas a mí me llegan a parecer grotescas. Y yo, por ejemplo, yo soy una persona que en ciertas ocasiones me la paso repitiendo lo mismo, o más o menos lo mismo. Pero yo también puedo decir, oye, pues es que esa persona constantemente se está riendo, ¿no? O está sonriendo y no sé de qué se ríe. Entonces, en ese sentido, pues espero que ustedes entiendan que la vida es un poquito cíclica, ¿no? Que la vida es un poquito repetitiva y monótona. Que la humanidad siempre ha hecho lo mismo: guerras, destrucción, dañar el medio ambiente, tratar de controlar el medio ambiente. ¿Qué más se puede decir? Se pueden decir muchas cosas, ¿no? Que no sé, que la sociedad, por ejemplo, o las sociedades pues no han pisado otros terrenos, que las sociedades no han pisado otros lugares, que las sociedades pues no han tenido otra pues otra forma de ver la vida, de ver las circunstancias, que desafortunadamente pues el ser humano ha sido el mismo siempre. Bueno, entonces este video lo voy a hacer cortito porque creo que se me va a acabar la pila, no quiero subir los videos. Entonces, en ese sentido yo los dejo por hoy. Disculpen que hoy ha sido muy cortito, el de ayer fue un poquito más largo. Entonces, queridos amigos, yo los dejo por el día de hoy. Se cuidan mucho, cuiden a sus mujeres, cuiden su medio ambiente, cuídense ustedes mismos, cuiden a sus políticos, cuiden a sus magnates. Y yo los dejo por hoy, bye bye.